placer veros a todos aquí otra vez en un día como hoy, que es tan importante para nosotros, como el día de los escobazos, un día importante para Carandilla, para el pueblo y sobre todo para nuestra gente y los que nos visitan. Antes de nada, antes de empezar el acto y esta entrega del cuarto Cojón de Oro, quiero saludar a la gente que nos acompaña hoy en el día de hoy, con el alcalde de Mallorca, de Valladolid, Alberto Magdaleno, concejal de Turismo de Mallorca, David de la Viuda, el autor de la foto del cartel anunciador del 2021, que es José Manuel Rodríguez, de Lama del Rey, y miembro de la Asociación del Vito. También quiero dar las gracias al equipo de promoción que me acompaña durante estos días, aunque este año hemos hecho esa promoción que hemos hecho otros años, pero bueno, nos ha costado mucho no hacerla, pero bueno, tengo que demorar mucho decir que volvemos, que el tema de este año, volvemos el 7 de diciembre, y ahora vamos a ver el vídeo con lo que hemos dicho que volvíamos, cómo han colaborado, cómo han ayudado a los demás. El galardón que hoy entregamos es el mayor reconocimiento que se concede en nuestra localidad. Detallamos a continuación lo que consideramos son merecedores del mismo por su intensa implicación. Al ciudadano anónimo de Carandilla, a todas las asociaciones de nuestra localidad, instituciones como Cruz Roja, al Servicio de Protección Civil, a las empresas de nuestro pueblo, a los sanitarios. A todos y cada uno de ellos, de los vecinos de Carandilla, gracias por vuestro altruismo y generosidad, por dar sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Este premio es para vosotros. Y hoy tenemos dos representantes que van a coger ese premio. Uno de ellos es Silvia, una sanitaria de nuestra localidad, que ha luchado desde el primer día hasta, bueno, sigue luchando, seguimos luchando muchas semanas en esta pandemia, y desde aquí, pues, gracias por la parte que nos toca de dártela a todos los sanitarios. Y también a otros ciudadanos de Carandilla que desde el primer día hemos buscado la otra parte puesta, a personas que se ofrecieron desde el primer momento a desinfectar las calles, a donar lo que quedan en casa, a colaborar con todos, a Javi García, que también nos acompaña aquí. Y voy a pasar a Silvia, que nos diga unas palabras, y ahora os pido a los dos que salgáis que entreguemos el Cojón de Oro en representación de cada uno de los carandillanos que han colaborado y colaboran en esta pandemia. A Silvia, ahora no te emociones, que todavía te queda por pasar un lado. Gracias por estas palabras, Pablo. Es un honor para mí recibir este galardón, y especialmente porque soy consciente de que estoy hoy aquí representando a muchísima gente, a personas con nombres y apellidos que de forma desinteresada trabajan para que todos seamos mejores. Especialmente trabajan por los mayores, que son los más vulnerables, y trabajan con la juventud, que es nuestro futuro. Y yo siempre digo que todas estas cosas es imposible si no se rodea uno de un equipo de gente de verdad que es comprometida, muy generosa, y que confluyen en unas circunstancias que hay que aprovechar, y que es lo que estamos haciendo. Y después es que hoy quiero y me dejar dar las gracias a mi familia, a mi padre, a Claudia, que yo sé que el resto en muchas ocasiones tiempo para dedicarlo a los demás, pero que me apoyan. Y bueno, como me un platito de ellos, y hablando
estos días en familia, lo que he decidido es compartir este galardón con todas estas personas que trabajan desinteresadamente por los demás, y creo que la mejor forma de compartirlo es donando esta placa a la Elena, la que entrega, por favor, ven. La quiero donar al Museo de los Escobazos porque creo que es el lugar que tiene que ocupar para que todos puedan sentir la suya. Muchas gracias a todos. Voy a pasar la palabra a Javi, también quiere decir una más. Bueno, pues yo recojo este galardón como ciudadano anónimo de Jarandilla, no solo por la pandemia, que todos luchamos contra ella en aquel entonces, sino también por cualquier evento que realiza el Ayuntamiento en colaboración siempre. O sea, que no es solo mío, yo le voy a tener, pero es de todo Jarandilla que colabora. Muchas gracias. Sin más, le voy a pasar la palabra a Fermín Micao, alcalde de Jarandilla. En primer lugar, agradeceros que estéis llenando estas sillas aquí en el Museo de los Escobazos para que estéis presentes en este Cojón de Oro, nuestra entrega del Cojón de Oro. Este es el museo que cada año y cada día que pasa recibe más gente. Por eso también es bueno acordarnos de la gente que está aquí dentro, ¿no? Y la gente que está aquí dentro muchas veces pues la que ayuda a que cuando esa gente venga a pasar por aquí y se lleve esa alegría que dé la fiesta y que conozca esa fiesta, pues le agradecer a la Modena, muchas gracias por el día a día, por tu trabajo. Volvemos otra vez, después de haber estado bastante tiempo, como se suele decir, en un túnel, es parecido como un túnel, donde no hemos tenido que otra fiesta del COVID. Y ahora ya el túnel ese parece que se va abriendo un poquito. Cada vez tenemos esa puerta un poquito más abierta, se va viendo la luz a la otra hora del túnel, por lo cual, por eso hemos tomado la decisión este año de tirar para adelante nuestra fiesta, porque el túnel parece que se está abriendo. Créeme que tomar decisiones con esta pandemia por delante es muy complicado, es bastante complicado. Tanto cuando hemos tenido que suspender las